Y hablando de gran estima, pues pasamos, eso nos da pie a pasar a la psicología, ¿no te parece? Claro que sí. Estamos hablando de amor propio y ahora vamos a hablar de amor en las relaciones de pareja con nuestra psicóloga de cabecera, Ingrid Gómez, que siempre nos está acompañando en los temas del amor. Ingrid, bienvenida. Y hoy Como siempre, un nos está abrazo. acompañando. Un abrazo. Qué alegría, qué alegría. Gracias. Vamos a estar hablando del amor y de cómo incide esos lazos familiares desde que estamos pequeños. Así que ya saben, ustedes pueden comunicarse con nosotros en cualquier momento durante esta entrevista al 410-7325 si tienen alguna inquietud, alguna consulta para la doctora Ingrid. ¿Por qué comenzamos entonces ahora, doctora? Bueno, venimos hablando desde hace unos programas sobre el concepto interior del amor. Cómo muchas veces buscamos afuera lo que creemos es el amor para nosotros con respecto a la pareja, con respecto al sentimiento y cómo fluimos en las relaciones. Sí. Entonces hoy nos vamos a meter un poquito en la niñez, ¿sí? Oh, okay. Hoy nos vamos a meter un poco en cómo desde que somos pequeños creamos como el ideal de relación para buscar en la vida adulta, ¿sí? Como lo conocido tendemos a repetirlo. Entonces, muchas personas, de hecho, consultan, llegan y dicen, ¿por qué estoy repitiendo el mismo patrón? ¿Por qué estoy atrayendo a la misma persona? ¿Por qué lo que me pasó? O de pronto no son conscientes y después de hacer un trabajo de conciencia se dan cuenta que en medio de todo están repitiendo los mismos problemas con sus parejas, que era lo que veía que vivían con sus padres, o lo que veía les hacía falta de sus padres. Entonces, ese es el complejo, tema que vamos a hablar. Hoy vamos Bien a tener complejo, diferentes temas o diferentes toppings y vamos a estar hablando de qué necesita un niño de sus padres para comenzar, Ingrid. Bueno, todo empieza desde que nacemos, incluso antes de la concepción, ¿no? Cada vez se comprueba más que gran parte de la programación infantil y psicológica empieza incluso en etapas prenatales. Entonces, los niños llegan al mundo inocentes, creyendo en el mundo. Y empiezan a recibir todas estas muestras de afecto, estas muestras de cariño, muestras de seguridad dadas de sus padres. Confían completamente en su madre, sí, sobre todo en su madre, y pues ya venimos biológicamente y ya culturalmente programados a también una figura paterna. Digamos que necesitamos a papá y a mamá, ¿cierto? ¿Y por qué, doctora, por qué hace énfasis en la parte materna y no en la parte paterna? Muy bien, gracias. La madre lleva a su bebé pues todos estos tiempos, los 6 meses en el caso humano, igual que las hembras mamíferas. Entonces el instinto inmediatamente lleva a que el bebé reconozca el olor de su madre, reconozca la voz de su madre, reconozca la protección de la mamita. La protección de su madre, la sensación de su madre. Entonces ya el bebé sabe cuál es su mamá y al tener al padre continuamente con mamá, cuando le tocaba su barriguita y le hablaba, y hay papás que les tocan música y todo, también empiezan a reconocer la vibración de voz del padre, ¿sí? Cuando este estuvo presente durante el embarazo. Pero finalmente la que va a reconocer es a la mamá, porque estuvo con ella todo el tiempo. Entonces digamos que él confía y necesita al bebé, la bebita necesita completamente. Cuando empieza a recibir lo que necesita de su madre y bueno, de sus padres, pues viene a creer que el mundo es un lugar seguro, donde se puede confiar, donde se puede vivir, donde se puede prosperar, donde se pueden tener relaciones. Pero cuando no. Entonces, respondiendo a tu pregunta, bueno, ¿qué necesita un niño? Atención, ¿sí? Cuando nos referimos a la atención, es realmente colocar atención. Por eso vemos tantos niños que a veces se ponen tan necios, como se ponen tan inquietos, empiezan a hacer maldades, empiezan a hacer cosas, porque muchas veces no sienten el nivel de atención o los padres no entienden que son niños y que a veces si los ponemos en condiciones adultas, pues el niño se va a aburrir. Y un niño aburrido es claramente un niño desobediente. Entonces viene el regaño, pero realmente lo que necesita de pronto el niño es un poquito de atención para ponerse en la misma resonancia, a jugar, a ponerse a hacer las mismas cosas, en vez de decir, es que te mueres, quédate quieto, es que eres muy necio, lo cual el niño... Pero la atención porque muchas mamás o muchos papás le decimos, presta atención, o ponerle nosotros atención. Si a mí como papá me dicen, ponle atención a tu hijo, yo digo, ¿qué es ponerle atención? Exactamente en una frase, ¿qué sería ponerle atención a mi hijo? Conectarse en el mismo canal.
¿sí? Conectarse en el mismo canal, entonces ponernos en el mismo canal. Entonces la niña está jugando con sus muñequitas, entonces no es solo, bueno, la niña está jugando con sus muñequitas y yo mientras tanto leo el periódico, me pongo a hacer mis cosas o todo, ¿sí? Y mamá, tal cosa, sí. Y sigo, eso claramente no es poner también atención. Participar del juego con participar, la niña. Entonces sentarme en el mismo nivel. Hay una excelente manera con los niños para sentir la misma frecuencia y es colocarnos al nivel. Sí. Si nosotros le hablamos desde alto, ellos nos van a ver así, pero cuando nos abrazamos... un lindo tip. Sí, Ingrid, ya seguimos hablando entonces de qué necesitan los niños porque tenemos la primera llamada. Claudia desde Bogotá. Claudita, Gloria desde Bogotá, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Gloria? Muy bien, gracias por felicitarlos por el programa. Qué linda, gracias a ti por comunicarte con nosotros. ¿Qué le quieres preguntar a la doctora Ingrid? Doctora, nosotros ahorita estamos en un proceso de mi hija, se separó del marido. Resulta que él se lleva los fines de semana al niño, el niño regresa muy agresivo. Ella es muy especial con el niño, ella sabe manejarlo muy bien, yo lo cuido también, somos muy especiales con él, no sé qué, pero el día siguiente que llega el niño llega muy agresivo. Ahorita le he dado por morder. ¿Qué podemos hacer para quitarle esa manía que está? ¿Y cuánto tiene el niño? Sí. 3 años. ¿3? ¿Cuántos añitos tiene el niño, Gloria? 3 años. 3 añitos. 3 añitos, ok. Yo lo escuché muy bien. Es cuando ella, ¿me quieres decir que cuando la niña se va donde el papá el fin de semana? Cuando regresa con un comportamiento agresivo. Ay, sí, desafortunada. Eso es muy común, ¿sí? No es solo en el caso de ustedes. Eso es una queja común que llegan los padres y cuentan esas cosas. Lo que pasa es que en medio de todo el niño... Bueno, pueden ser dos cosas, o les cambian sus métodos de crianza, ¿sí? Muchas veces la mamá es más restrictiva, da más órdenes, y cuando lo tiene el papá es como si fuera de paseo. Entonces les permiten más cosas, les permiten todo, entonces cuando llegan a casa y tienen que cumplir reglas, no les gusta, esa es una cosa. Lo segundo es que muchas veces a los niños... pues en cierta manera el tener que desprenderse de una figura que quieren como su padre, pues les da tristeza, pero los niños no sienten la tristeza, o sea, cerebralmente no están preparados para decir, me pongo triste, lloro, tengo miedo, me grito, sino a veces las revuelven y la manera que sale es muchas veces con muchísima agresión. ¿Y qué se puede hacer en esos casos? La mamá, cuando lo ve en ese estado agresivo, ¿cuál sería un mecanismo para poder quitar esa agresividad? Necesita afecto, ¿no? Necesita mucho amor, necesita un abrazo, necesita que se le diga, mi amorcito, papito te quiere, ya va a volver, pero acá en nuestra casa también es muy chévere, vamos a pasarla rico, ¿cómo te fue? Bien, cuéntame. Y finalmente le va a pasar en 1 o 2 días, pero yo pienso que los abrazos son doctora, y también, sanadores. También que le valide ese sentimiento, ¿cierto? Vale, claramente. Que le valide que se sienta... Sí. Que se sienta mal, que se sienta que su papá no está, ¿no? Claro, además que nosotros tenemos que entender que las emociones humanas no son malas. A veces creemos, ay, no llores, o no te pongas triste, o no tengas rabia. Y finalmente las emociones hacen parte de la vida y la manera saludable de llevar las emociones son, en un primer momento, sentirlas, permitir sentirlas. Después, cuando nosotros sentimos la emoción, llámese que saquemos la tristeza, tráeme que peguemos un grito porque tenemos miedo, llámese porque le pegamos a un cojín porque tenemos rabia, inmediatamente nos calmamos. Yo lo hago con mi hijo, digamos, cuando... ¿Tienes un hijo de cuántos años? Yo tengo un hijo de 6 años. De 6 añitos. Entonces, y hace las pataletas y ahí estás siempre como psicóloga o como mamá. O como yo tengo una hermana médico que me dice, ay, estoy asustada porque voy a llamar al médico porque Sofía está enfermita. Y yo le digo, pero si tú eres médico. Sí, claro. Me dice, no, pero con ella no soy médico. Total. Uno pierde completamente las cosas. Uno definitivamente es madre. Pero a veces cuando mi hijo le da el berrinche, entonces yo lo acuesto en la cama, le digo, bueno, ¿tienes rabia? Sí, tengo rabia. Bueno, hagamos pataleta. Rabia, y tienes rabia. Y entonces empieza a pegar el cojín. A que se desahogue. Y entonces saca, ¿ya te pasó? Ya me pasó, mami, y ya le doy un abrazo. Ay, y ya. Pero si uno se acerca al abrazo al niño cuando esté en plena pataleta, así como el adulto, no lo va a aceptar. Sí, lo va a mandar absolutamente lejos en ese momento. Doctora, ya tenemos la atención, ¿cierto, Mónica? Tenemos la atención. ¿Qué otros requisitos o qué otros argumentos nosotros como padres necesitamos darle a nuestros hijos? La atención, validarlos, mirarlos, observarlos. ¿Qué otros requisitos? Lo que acabas de decir, lo quiero anotar, ese reconocimiento emocional, ¿sí? Okay. Es muy importante. Cuando tú te detienes y me haces la pregunta y dices, bueno, ¿cómo hacemos
le tenemos que permitir su sentimiento. Ese es el reconocimiento emocional. Y es de lo más importante que también necesita un niño, ¿sí? Porque nosotros le reconocemos todas sus necesidades. Podemos darle sus necesidades que claramente son su educación, su alimento, su vivienda, su comodidad, sus juguetes, ¿sí? Pero realmente un niño necesita que se le reconozca en sus necesidades emocionales, sus necesidades, si tengo rabia, si tengo tristeza, si tengo todo. Entonces eso como para cerrar esa parte, porque sí me parecía importante como decirla. Claro. Pasa también cuando los niños empiezan, o sea, lo que es realmente importante para ellos. A veces el adulto cree que lo importante es lo que nosotros creemos y punto, pero los niños también tienen cosas importantes y sobre todo en esas edades adolescenciales. Recordemos que el 80% de nuestra programación mental la hacemos de los 0 a los 15 años. Una edad muy vulnerable es de los 10 a los 14 años. Es una edad en que los muchachos empiezan a tener su tema de identidad, son edades inestables, es una edad hormonal. Es una edad en que ya empiezan a tener otras necesidades que les da durísimo a los padres, ¿sí? Sí, porque muchísimo. para el papá... Yo pasé por ahí porque empiezan a dejar... Sí, empiezan pero a sentir gracias a Dios todos él los estuvo... cambios. Doctor, y eso tiene que ver con la afirmación, ¿cierto? Porque yo siento hoy en día que nosotros vivimos en una sociedad, como decimos en el Caribe, bajacaña, que siempre tiene palabras desalentadoras para la gente, ¿no? Se sientan muchas personas en una mesa y de pronto está el joven allí y él no participa, y cuando participa le invalidan lo que han dicho, porque dicen, sí, no, mira, y no le ponen, y atención, después cuando ya están más grandes, entonces dicen, pero usted no habla, y él pudiera decir, bueno, ¿sabe qué? Ustedes nunca permitieron que mi concepto fuera propicio, fuera válido. Entonces hoy pasa mucho en eso, que yo veo sentado a la mesa o en una reunión y los jóvenes no hablan, y si hablan, inconscientemente la gente los calla, como diciendo lo que usted dice no es importante. Ejemplo, colocaste un ejemplo buenísimo porque pasa todo el tiempo. Entonces, cuando son chiquitos, cállate, no te muevas, pero ya después cuando esperas que participe, participa. O cuando cuentan las cosas, no son realmente importantes. Pensemos la niñita que tiene 11, 12 años y ya el vecinito se le vuelve su amor platónico. Y entonces llegan y le preguntan, bueno, ¿y tú qué? Ay, no, es que me gusta el niño del frente. Nada de pensar en novios. ¿Qué fue? Entonces usted póngase a estudiar. Entonces inmediatamente no están validando esas necesidades emocionales que, aunque parezcan banales, son claramente muy, muy importantes. Doctora, tenemos una nueva llamada. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 410-7325. Hola, buenos días. Buenos días, señorita. ¿Cuál es su nombre, por favor? Marina. González. Marina, háblanos más durito, por favor, para que te escuchemos perfecto. Con Marina González. Doctora, es que yo quería saber, en caso cuando hay una adopción, digamos, una cuñada mía va a tomar un bebé en adopción, ¿ahí qué amor se le da? Ay, qué buena pregunta. Gracias, Marina. Bueno, hay muchas teorías, ¿no?, con respecto al tema de lo prenatal y todo, pero también les puedo decir que los niños adoptados en cierta manera tienen una fuerte condición de gratitud y que muchas veces son niños más fáciles de criar que muchas veces los propios chiquitos. Consciente o inconscientemente tienden a ser hijos más obedientes. En cierta manera es como la sensación de mi madre biológica no pudo estar, ¿sí? Gracias, mi nueva madre me está teniendo. Pero tiene que trabajarse muchísimo el tema del reconocimiento personal. ¿Por qué? Porque una de las necesidades, que es la otra, es el reconocimiento a mí mismo como único y irrepetible, ¿sí? Es ese reconocimiento que siente el bebé cuando fue concebido y estamos felices de que vengas al mundo, te reconozco y quiero que llegues. Desafortunadamente los bebés que te dan en adopción, pues a veces carecen de esto, pero no significa que no lo puedan tener. Ahí llegan los padres adoptivos donde les pueden decir, trabajarle muchísimo el tema, yo te reconozco como único y irrepetible, maravilloso que estés en la vida, tu presencia es maravillosa. Hay que trabajar mucho el sentimiento de la presencia, tu presencia es única, es maravillosa, valoramos que estés acá. Entonces trabajar mucho el tema de tu presencia y tu existencia, eso le tienen que trabajar mucho. Así es. Muchas gracias por haberte comunicado con nosotros. Estamos hablando qué necesitan los niños, qué necesitan en la infancia. Hablamos de la atención. Vamos a hablar de cómo darles afecto sin que se vuelvan de pronto caprichosos, porque hay extremos de extremos.
8:38 de la mañana. Hoy estamos con la doctora, la psicóloga Ingrid Gómez, hablando de la influencia de la infancia en las relaciones afectivas y estamos yendo paso a paso desde la infancia precisamente. Ya hablamos, ya comentamos acerca de las necesidades de los niños, necesidades afectivas. Aquí tenemos un resumen para que ustedes también vean en pantalla. ¿Qué necesitan los niños en cuanto al afecto de sus padres? Reconocimiento, aceptación, ser valorados, valoración, atención a sus necesidades básicas y emocionales, muestras de afecto, orientación, respeto también es muy importante. Allí cuidado, mismo decías que afirmación. Afirmación, aceptación de la esencia. Vamos ahora a hablar de qué pasa cuando los niños no reciben ese afecto de sus padres, doctora. Y antes de eso, Mónica, me interesaba, porque hablábamos aquí detrás de cámara, que todo esto era tendiente a cómo se proyecta la persona cuando no recibe o cuando recibe, cómo se proyecta a futuro y cómo mira a su posible pareja. Claro. ¿Verdad? Es bien interesante eso, porque muchas veces cuando la gente, los jóvenes se van a casar, entonces dicen, yo tengo tales necesidades que vienen desde mi hogar y tratan de suplirlas y tienen a veces relaciones patológicas, relaciones enfermizas, pero es precisamente porque en su niñez tuvieron todas esas carencias. Por eso es un tema bien interesante, doctora. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, nosotros como seres necesitamos sentirnos aceptados, aceptados tal cual somos, aceptados con nuestra esencia, como únicos e irrepetibles, reconocidos, ¿sí? Como esa esencia que realmente somos, valorados. Y que tenemos una presencia importante. Digamos que todos, sin importar nuestra edad, necesitamos eso. Cuando las personas lograron sentirse así, pues tienen un buen autoestima, el autoestima se compone de autoconcepto, ¿sí? Con lo que me conozco a mí mismo, autoaceptación y autovalor, o sea, lo que me logro valorar. Entonces, si eso desde pequeño me hicieron a saber a mí que como niña, como era tal cual, estaba bien, me valoraron como era, obvio, no, obviamente con límites, por eso una de las necesidades es la orientación. Orientar es educar, siempre con orientación y con límites, pero me valoraron como era, me aceptaron, me reconocieron, me hicieron sentir que desde mi esencia única estoy bien. Pues cuando grande creo en mí, confío en mí y no solo eso, también empiezo a conseguir personas que me reconozcan, que me acepten, que me valoren y que me den esas muestras de afecto, que me den ese respeto, que me den esa confianza, personas en las que me puedo sentir seguras. ¿Qué pasa? Desafortunadamente, y no podemos juzgar a nuestros padres, jamás podemos hacer eso porque nosotros como adultos somos lo suficientemente capaces de superar, pasar la hoja, perdonar. Culpables. Exactamente. Pero lo cierto es que muchas veces hasta ahora, digamos que en esta década, es cuando más se está enseñando a los padres a ser mejores padres con sus hijos. Cuando éramos pequeños de golpe no lo hacían, no era algo de lo que se hablaba tanto ni nada, hacían como sabían y de acuerdo a sus creencias y de acuerdo a lo que sabían. Pero desafortunadamente muchas veces no nos reconocieron, no nos aceptaron, no nos generaron todas esas cosas. Entonces lo primero es una baja de autoestima. Claro. Debo tener algo malo, ¿cierto? De pronto o no hablo mucho, no hablo poco, mejor por el ejemplo que tú dabas hace un rato, de pronto no hablo porque de pronto lo que voy a decir no va a ser, pues no va a ser validado, gracias, no va a ser validado, no va a servir. Segundo, una cosa que sucede muchísimo, cuando a mí no me quieren como soy, pues viene como una idea mental, habrá que ganarme, sí. ¿Cierto? Hay que ganarme. Entonces ahí es cuando las personas se vuelven obedientes, ansiosas de recibir validación, afecto, reconocimiento y presencia. ¿Obedientes en qué sentido? Obedientes es, yo hago todo lo que mi pareja diga, ¿sí? Si yo obedezco y si yo me porto bien, va a quedarse conmigo. Entonces empiezo a aceptar muchas cosas, empiezo a aceptarle sus malos comportamientos, empiezo a aceptar que me llegue tarde, empiezo a aceptar que tenga otra y no pase nada, empiezo a aceptar una serie de cosas, porque si simplemente yo confronto, no dejo, pues inmediatamente voy a sentir que me va a abandonar o me va a dejar. Mejor dicho, el merecimiento, que es otro de los aspectos cuando se cae en esa situación, está muy bajo. Cuando a mí me han dado, cuando yo sé que soy un ser que es fácil de reconocer y de valorar, pues sé que me merezco buenas relaciones, me merezco buenas personas, pero si no lo tengo, no lo merezco. Entonces más bien tengo que dar gracias a la persona con la que tengo al lado y cuidarla y aceptarle las cosas, pues porque si no, me van a abandonar. Doctora, pero hay un punto interesante. ¿Cómo hace una persona ya mayor
conciencia de que tuvo carencia de esa afirmación. Yo por lo menos pongo el ejemplo de un familiar lejano que tenía esa afirmación, ¿verdad? Faltaba afirmación y encontró una pareja que también la invalidaba a ella como mujer. Y yo decía, ¿cómo se repite eso? ¿Cómo hace conciencia la persona para decir, mis padres no tenían esto, yo no lo voy a repetir, corto acá? ¿Cómo hace conciencia la persona? Por lo general, una falta de reconocimiento o de presencia nos lleva a un sentimiento de abandono. Por lo general, una continua falta de respeto y no validar lo llevan a uno a un sentimiento de vergüenza. Por lo general, una persona cuando tuvo el continuo rechazo, ¿sí? Pues va a sentir un continuo sentimiento a que va a ser rechazado. Entonces, el sentimiento es lo que finalmente queda, ese sentimiento. La persona que tiene un sentimiento de abandono profundo va a tender a buscar personas que generen situaciones de abandono. La persona que vivió demasiado maltrato, pues tendrá a buscar una persona o que le llegue una persona que tiende a ser maltratador. También hay otros aspectos. Los niños que digamos de chiquitos vieron a sus padres que no eran responsables de sí mismos, digamos una madre víctima, que es muy común ese ejemplo, un padre que muy metido en sí mismo, de pronto bebía mucho, como no muy responsable de sus actos, una madre que se victimizaba por esos, pero ninguno de los dos se hacía cargo de los hijos, estaban tan preocupados peleando entre ellos que finalmente los hijos quedaron abandonados. A veces los niños pueden tener un sentimiento de abandono, pero otros desarrollan un sentimiento de salvadores. Y entonces empiezan a buscar parejas a quien salvar. Entonces, que tengan hartos problemas de alcohol, que tengan hartos problemas de eso, para sentirse útiles. Sencillamente, si les llega una persona a su vida que no tiene problemas, dicen, ¿y yo qué hago acá con esta persona? No tengo mucho para hacer. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, así es como no encuentra como un propósito. No encuentra un propósito y va a creer que va a ser abandonado. O sea, en medio de todo, ahí empiezan las codependencias. El que está en problemas necesita quien ser salvado, pero pues evidentemente el que está en problemas no va a agradecerle a la persona que me salves y la otra persona se va a quedar enganchada. No, le llega un buen partido, como dicen popularmente, y no lo valora porque dice, esto no tiene conflicto, esto es un pan. Sí, es un pan. Y lo igual con personas que abandonan, tienen la tendencia. Entonces nuestro inconsciente está todo el tiempo está dándose cuenta. Entonces de pronto no se dan cuenta, pero a veces cuando yo le pregunto a mis pacientes, bueno, ¿y cuando estaba saliendo con él qué viste? No, sí, yo me di cuenta que nuestra cita era a las 7, pero llegó a las 9, pero bueno, no pasó nada, fue la primera vez. Después, pues sí, salimos y eso sí se me perdió un fin de semana, pero después siguió, no sé qué. Ya empezaban a ver muestras, pero que no se les colocaron atención. La negación es algo muy poderoso, sí. Entonces empiezas a creer que vas a cambiar a la persona o que va a volverse ahí, pero no, el que es evasivo va a ser siempre evasivo. Hoy estamos hablando de la influencia de la infancia, del trato de nuestros padres o acudientes en nuestras relaciones actuales de pareja, y ustedes se pueden comunicar con nosotros al 410-7325. La doctora va a estar muy al tanto de sus inquietudes. Estamos hablando de afecto y de falta de afecto. ¿Qué tanto afecto se le debe dar a un niño para que no se llegue a que el niño sea muy caprichoso o que no se presente la falta de afecto? Y precisamente tenemos otra pregunta, doctora. Aquí una pregunta muy especial. ¿Ok? Ok. Sanando al padre-madre que se siente culpable. Algunos consejos para padres y madres que sienten que no dieron a sus hijos lo que necesitaban para que sanen y mejoren sus relaciones con los hijos. Bueno, realmente acá debemos tener de pronto personas que cuando ya vemos nuestros hijos grandes y bueno, ya señores que ya ven a sus hijos y que ven que todos se separan o no se casan o empiezan a culparse mucho. Es que eso fui porque yo no le di, porque yo hice de más, porque yo hice de menos. Digamos que ya culparse no sirve, ¿sí? No tiene ningún sentido. Ya nada sirve darse latigazos en la espalda. No sirve darse látigo, pero sí sirve. Nuestro cerebro, como lo decíamos en uno de los programas anteriores, funciona en presente, ¿sí? Pueda que el concepto lo tengas de pasado, pero si lo trabajas en presente ayuda. A veces solo una persona tiene la palabra mágica. A veces la única persona que tiene el poder de sanar es esa persona con la que fue el conflicto.
Y entonces cuando llega el padre y se sienta a hablar con sus hijos y le dice, yo siempre te he reconocido, yo siempre te he valorado, yo siempre he dado gracias por tu existencia. Tal vez no has tomado las decisiones que yo quisiera, pero finalmente las decisiones que has tomado han sido maravillosas y te respeto, me siento orgulloso de ti. Son palabras que le van a llegar al corazón a los hijos, así ya sean adultos, y eso inmediatamente empieza a ponerlos en otro estado de conciencia de mayor merecimiento, les va a ayudar con su autoestima, ¿sí? Entonces, no, si no se logró antes, pero siempre se puede. Un acto de honestidad, ¿no? Es un acto de honestidad, es un acto de sanación, es un acto de perdón, donde los padres tienen que quitarse un poco, no sé si le llamaríamos orgullo, pero tal vez la dureza. Nuestra cultura a veces cree que hablar de estas cosas es de débiles o se da como vergüenza. Hay que superar ese sentimiento y sentarse a hablar en un momento, agarrarle la mano a tu hijo, a tu hija y decirle cuál orgulloso te sientes de esa persona. Eso le va a sentir un calorcito y una sensación de amor que realmente lo va a sentir y puede ser semillas de cambios muy positivos en sus vidas personales. Doctora, y yo he visto a través de la historia de parejas que con sus hijos han hecho una sanidad a través del perdón, de poder decir, me equivoqué en esto, me equivoqué en esto, perdóname, yo no soy infalible, soy una persona con muchos errores y quiero que no los proyectes. Entonces, cuando se da ese reconocimiento y se da ese perdón, nosotros los hijos decimos, wow, es una maravilla porque mi padre es honesto con él mismo y eso me proyecta a mí otra visión en los siguientes años de mi padre, de mi madre, de todos. Exactamente, el perdón es una de las cosas más poderosas. Ya que comentas del perdón, hay un ejercicio muy lindo del perdón que es el Ho'oponopono. Es muy fácil de usar a veces cuando no estamos listos para hablar, porque es que pedir perdón, como tú le dices... Es una frase, ¿verdad? Perdón, te amo. Sí, como tú lo dices, es lo ideal, ¿sí? Como tú lo dices, definitivamente debemos llegar a esos momentos de humildad, de amor supremo, de sabiduría, en que nos pidamos perdón y nos abracemos sin echarnos en cara, sin sentirnos víctimas. La mejor manera de perdonar es decir, yo no soy una víctima. Te perdono porque no soy una víctima y me enseñaste y sigo adelante. Entonces definitivamente nos tenemos que quedar ahí. Y para perdonar nuestro corazón, nuestras culpas o perdonar a otro, ahí sí vienen las frases del Ho'oponopono, que son, perdóname, te perdono, gracias, te amo. O sea, lo empiezan a decir varias veces estas frases, perdóname, te perdono, gracias, te amo. No se lo dicen a nadie, se lo dicen a ustedes mismos, se lo dicen a la vida. Simplemente repetir 7, 8, 10 veces estas palabras todos los días les va a poner en un estado de mayor tranquilidad, de mayor amor, de mayor crecimiento interior. Acuérdense, perdóname, te perdono, gracias, te amo. Qué lindo. Doctora, y están las líneas, pero convulsionadas. Así que pedimos perdón porque no podemos agarrar todas, pero hay precisamente una llamada aquí muy interesante. Okay. ¿Cómo se llama? Diana. Diana, como mi esposa. Como la esposa. Diana, buenos días. Buenos días. Mira, mi pregunta es esta. Yo tengo 2 niñas de diferencia de edad, casi la una tiene 11 años y la otra tiene 4 años. Cuando estaba en embarazo, la otra niña, la mayor, no quería que naciera el bebecito. Me decía que pudiera ser que se muriera, que no sé qué, por lo consentida, por lo que era la única y todo esto. Nació la bebecita con varias complicaciones, todo esto, pero ella no quiere la niña, no la quiere, es agresiva con la niña, terrible. Ella era muy especial en el colegio, ocupaba primer puesto, no sé qué, la cambió ahorita a colegio porque ya entró a bachillerato. No, terrible, le ha ido terrible este año, solo quejas, se porta mal, contesta mal, el papá le pega, no le interesa que le pegue, le acogen, le hablan y no sé qué, vuelve y otra vez. Bueno, uno de los duelos, para el hermano mayor, cuando llega la siguiente hermano, es el primer duelo, si no ha tenido muerte de una mascota, de un abuelito o de un familiar. El primer duelo es el duelo a perder el centro de atención, porque el hijo único todo gira y más cuando son tan consentidos y todo. Entonces, dices, más o menos nació a los 7, 8 años, ¿no? Claro, es el momento en que la princesa llega a alguien a quitarle su lugar.
Normalmente los padres pues deben seguir manteniendo la atención a ambos hijitos, ¿sí? A veces es común que ellos tengan como cosas como pegarle al hermanito, volver a tomar tetero, volverse a hacer chichi en la cama, o sea, vuelven a hacer como todas esas situaciones, como una manera volvemos a llamar la atención. Lo que pasa es que son dos atenciones diferentes, la atención que requiere un bebé, un niño chiquito, la atención que requiere un niño de 8 años, en este caso de 12 años, pues que ya es diferente. Pero tu hija, digamos que necesita dos cosas, necesita aprender, por un lado, humildad, ¿sí? Saber, compasión más bien, compasión. Por otro lado, no podemos castigarla, porque a más la castiguen, más rabia le va a coger a la niña. ¿Y entonces cómo se reprende ahí? La represión empieza más desde el sentimiento de piensa como tu hermana, cómo se siente tu hermana, ponte en la posición de tu hermana, ¿sí? Ella llegó al mundo y al igual que tú te hemos dado todos los cariños, todos los cuidados, todas las cosas, pero ahora le toca a ella. Ahora tú te reconocemos porque tú eres la hermana mayor y como hermana mayor eres excelente, eres la mejor, tú le enseñas tantas cosas, ella te va a seguir porque tú le puedes mostrar. Entonces le empezamos a dar esa fuerza de la hermana mayor en que la volvemos a poner única porque ya como mayor ya te podemos reconocer otras cosas. También un grado de importancia por ser la hermana mayor. Que ella no se sienta desplazada. No se sienta desplazada y también sería bueno que a la chiquita la metiéramos en algo que le guste. Si le gusta el canto, si le gusta la danza, métanla en algo donde ella se sienta autoorgullosa, donde se siente ese reconocimiento y empiecen a meterla en tareas de otros niños. Hay otra cosa bonita que pueden hacer y es ir a una fundación. ¿Por qué no van a una fundación de niños huérfanos o algo así? A que la niña vaya, regale sus juguetes, esté con ellos. Eso le activará la compasión y pueda que acepte mejor a su hermanita. Muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros. Recuerden, la línea está abierta 410-7325. Doctora, perdóname, Moni, que no quiero dejar pasar ese punto porque decía que el papá la castigaba. Claro. Entonces la niña está sintiendo que la están castigando por culpa de la otra y eso yo creo que agrava el problema, ¿no? Sí, definitivamente a los niños no se les debe castigar por eso, por el tema de celos. Lo único que hace es llenarla más de rabia y resentimiento. Y ese resentimiento en edades futuras la va a volver muy dura, muy fuerte. Y por lo general se van haciendo son barreras, ¿no? Cuando hay mucha rabia en la infancia lo que se hace es barrera y entonces se vuelven en la adultez personas muy solitarias, muy evasivas, ¿sí? Y como que se vuelven muy mentales. Para las mujeres es importante ser emocionales. Finalmente es nuestro atractivo, claro, ¿no? Pero no son racionales. Ahí viene el siguiente punto. ¿Cómo sanamos esas heridas de la infancia, doctora? Bueno, primero que todo nos tenemos que dar cuenta cuál es ese sentimiento mayor que hay dentro. Si es el sentimiento de abandono. Si tienes sentimiento de abandono, va a ser un enorme miedo a sentirte solo, sola, ¿sí? O si ese sentimiento de vergüenza, si sentiste que te avergonzaron mucho en la infancia y de adulto, temes esas condiciones en las que te veas evaluado, que vaya a hablar mal de ti la gente, mal en tu nombre, no reconocerte en tu nombre. El miedo al maltrato, a que te hagan daño como tal. Entonces hay que pensar en esas tres más grandes, el abandono, el maltrato y la vergüenza. Abandono, maltrato y vergüenza. Entonces cuando lo sentimos y cuando nos damos cuenta, ¿hacemos ejercicio hoy? Sí, claro. Hacemos un ejercicio. ¿Pero te parece si dejamos el ejercicio para un momentico? Porque las líneas están, claro pero sí. convulsionadas. Está María en la línea y tiene una pregunta para la doctora. Así que, María, bienvenida, un abrazo grande. ¿Cuál es tu pregunta? Gracias, muy buenos días. Buenos días. Mire, yo tengo una serie de problemas en las voy a tratar de resumir lo mejor posible. Hoy hace precisamente 8 meses me enteré que mi esposo me fue infiel y de esa infidelidad hay una niña de 6 años. 8 meses donde en la relación ha sido vaivén, o sea, con muchos altibajos. Y precisamente anoche yo le decía que ya llevamos como un mes sin hablar, no sé, que definitivamente yo siento que el perdón no ha podido llegar. Primero, porque siento que él no ha hecho absolutamente o no ha hecho lo suficiente para que él me ayude a superar ese dolor tan impresionante. Yo a veces no lo siento ni siquiera arrepentido. Él dice que no volvió allá a ver a la niña ni nada. Incluso yo estuve hablando con esa señora y me dijo que ellos no tenían absolutamente nada, que ella lo que le importaba era que viera a la hija, pero que ellos siempre salían los tres. Entonces que la condición es que él vaya allá y si él quiere salir, pues saldría. María, qué pena contigo. Por favor, resúmenos lo que nos estás contando, porque es que no te hemos entendido muy bien por la interferencia de la línea telefónica y bájale el volumen al televisor y nos cuentas nuevamente para que la doctora te pueda ayudar. De verdad. Está interesante la pregunta, pero no captamos lo último. Ya le bajé todo el volumen. Bueno, eso, gracias. La cuestión es que han sido 8 meses terribles
Y yo tomé, pues, o sea, he tomado como estoy como pensando que la verdad es, lo mejor es que él se vaya. Porque para mí es terrible cuando él se va. Yo digo, ¿será que sí se fue a trabajar? ¿Será que no? ¿Será que se fue para allá? ¿Será que me miente? ¿Será que sí? Y por otro lado, nuestra hija tiene 10 años y ella es demasiado pegada a él. Y me da mucho miedo hacerle daño a ella. Ya entendí. Y por otro lado, yo no sé si estoy haciendo bien en decirle que se vaya y no sé qué hacer. María, gracias. Primero que todo, gracias por abrir tu corazón, ¿no? De esa manera. Sí. Lo lamentamos mucho. Y doctora, ¿qué palabras hay para una situación como esta, donde el perdón es importante? Una cosita antes, yo te digo algo, el perdón no es una emoción, nunca va a pasar como emoción. El perdón es una decisión y tienes que tomarlo como tal, pero yo quiero que te diga la doctora cuál es su percepción de eso. Gracias. Sí, María, qué situación, porque es que para poder ir en pareja, yo siempre he dicho, la relación de pareja es como un bote, ¿sí? Cada uno tiene que remar a un lado, pero si solo rema uno, empieza a ir en círculos, ¿cierto? Entonces pasa una situación hace 8 meses en la que entra esa emoción de perdón, pero no el estado de perdón como debería ser tal vez. Y empieza el círculo vicioso. Él evidentemente quiere estar ahí, busca algo o comete su error, promete, sin embargo, esa promesa no, o sea, yo creo que él tiene la intención de cambiar, pero no está en la posición de cambiar, que es diferente también. La mujer en estado ya no confía y entonces al no confiar está la duda de que cuando se vaya no se vaya claro, con esa persona. Y entonces queda la desconfianza, porque es que lo fuerte de eso es la desconfianza. Entonces empieza a desconfiar y a decir que se vuelve, con todo respeto, muchas veces de mucho regaño, lo que lo impulsa al otro a no quererse comprometer. Entonces se metió en un círculo vicioso durísimo, en que nadie es contento, ni él, porque no es chévere tener la posición del tirano, del que se porta mal, créeme que él sufre por dentro, tuya, porque evidentemente estás en esa posición de sufrimiento, de qué hacer, tu hijita, pues que quiera a su papá y que tienen que estar todos juntos. Hay que hablar, hay que sentarse a hablar, hay que quitarse la camiseta del orgullo, hay que quitarse los escudos y hablar del corazón. No hables desde tu mente, no hables desde tu ego, habla desde tu corazón. Desde tu corazón le vas a tomar la mano con toda la humildad del mundo y le vas a decir, quiero que hablemos, quiero que te expreses y me digas si realmente quieres estar en este hogar, porque si realmente quieres estar, te necesito con tu compromiso, yo quiero que estés y estoy dispuesta a perdonarte. Vamos, y tienen que hacer un trabajo, es importante que hablen con alguien que les ayude en esto de perdón para ver qué pasó, que haya un real compromiso. Si tú tienes el perdón, si él tiene un real compromiso, la relación se salva, pero si falla el compromiso por un lado o tú no puedes volver a confiar en él, las cosas no van a ser fáciles para ustedes. Entonces hablen y busquen ayuda. Difícil situación, pero tiene solución, que es lo más importante. Tiene solución. Bueno, doctora, hoy estamos hablando de la influencia de nuestra infancia en las relaciones actuales. Entonces, resumamos. Primero, las necesidades biológicas, psicológicas, afectivas de los niños. Sí. ¿Qué pasa cuando esas necesidades no se suplen? Y también hablamos de cómo sanar ese niño interior. ¿Nos queda algo pendiente hasta el momento? El consejo para sanar el niño. El consejito, sí. Entonces, bueno, recuerden, ¿cuál es ese sentimiento de lo que hemos hablado que les movió? Entonces, a nuestros queridos televidentes les vamos a pedir que piensen si sienten esa sensación de abandono, de vergüenza o de maltrato. Van a cerrar en este momento los ojos. Sí, lo hacemos aquí. Vamos a inhalar, exhalar profundo, vamos a llegar a una relajación rápida. Vas a sentir todo tu cuerpo de la cabeza a los pies y vas a tomar una inhalación profunda que la vas a llevar a tu corazón y vas a exhalar. Vas a hacer una inhalación profunda y la vas a llevar a tus pies y la vas a exhalar. Y una más, inhalación profunda a tu corazón y vas a exhalar. Y en este momento vas a sentir en tu corazón a tu niño, a tu niña interior para mujeres, a tu niño interior para hombres. Vas a ver la imagen tuya de tu infancia en tu corazón y vas a colocar las manos en tu corazón como si te abrazaras. Y vas a decirte a ti mismo, a ti misma, lo que necesitas, lo que necesitaste y que finalmente necesitas ahora. ¿De qué manera? Lo digo como: yo te reconozco,
Yo te reconozco. Yo te acepto tal cual eres. Yo te acepto tal cual eres. Yo te valoro. Yo te valoro. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo me siento orgulloso de ti. Yo me siento orgulloso de ti. Yo te digo que mereces lo mejor. Yo te digo que mereces lo mejor. Yo te acompaño. Yo te acompaño. Y yo te amo. Y yo te amo. Y te vas a abrazar. Y abres los ojos. Entonces, esta es como la idea, como sentir lo que necesitas, pero tú mismo, tú misma vas a empezar a decírtelo, colocando las manos en tu corazón, cierras tus ojos y empiezas a decirte siempre, yo te acompaño, yo te oriento, yo te abandono, yo te amo, yo te quiero, yo te agradezco, yo te perdono, ¿sí? Eso ayuda. También escribirse una carta, coger una foto de la infancia, de la niñez. De mí para mí. De ti para ti. Y escribirse una cartica de amor, una cartica de te perdono, te quiero, donde te das todo. Esos ejercicios llenan tanto el corazón y que empiezan a sembrar semillas de cambio, de conciencia importante. Háganlo, de verdad hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sí. Nosotros aquí venimos realizando una actividad desde hace un mesecito más o menos con Prosper Love para conseguir pareja, y no son parejas instantáneas ni de momento, sino que son parejas para toda la vida, y nos han enviado muchos mensajes en la cuenta de Facebook en Las Mañanas con Uno. ¿Cómo va la actividad hasta el momento, doctora? Va muy bien. Vuelvo y les recuerdo a los televidentes que esta es una campaña para personas que quieran tener una pareja seria, no importa la edad, todas las edades son bienvenidas en esto. Vamos a dejar unos días más para recibir los perfiles. Las personas lo que deben hacer es enviar su foto, ¿sí? Mandan su foto, escriben una frase que es para ustedes una relación de pareja, qué quieren de una pareja y cómo se describen a sí mismos. Lo envían al Facebook de Mañanas con Uno. Por mensaje privado, sí, con los daticos, correo, teléfono. Y hay premio. Y hay premio. Tenemos una cena. ¿Cuál es el premio, Doc? ¿Cuál es el premio? Tenemos, además de que pueden conseguir pareja, una pareja para toda la vida, además tenemos unas cenas, un regalo muy romántico para dos parejas ganadoras. Ellos cenarán en el Hotel Dan Carlton. La comida incluye entrada, plato principal, postre y una copa de vino. Así que inscríbanse ya en nuestras redes sociales y encuentren su pareja en nuestro programa con Prosper Love. Así es, así que un aplauso grande, muy grande, muy grande. Y bueno, doctora, muchas gracias.